¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en la previa de una sesión que empieza en una hora, a las 14, y en la que se va a tratar el proyecto de reforma laboral que fue aprobado la semana pasada en el Senado, que ya tuvo cambios en comisión y que en caso de ser avalado por la mayoría del recinto volverá a la Cámara Alta. Quien nos anticipó que hoy era el día de la sesión y que hoy se iba a abrir el recinto fue mi amiga Verónica Benaín. ¿Qué tal, Dejaste la vara Mauri? muy alta, ¿eh? ¿Te acordás que nos consultaste qué Hoy iba a te suceder? pregunté, ¿sabías todo? Sabía todo, veo el futuro. No, bueno, era muy importante, recordamos que era muy importante si en el Senado giraban la iniciativa sancionada o aprobada la semana pasada allí en la Cámara Alta el día viernes pasado. Si eso sucedía, claramente la intención del oficialismo era avanzar esta semana, teniendo en cuenta que el día o el mismo día por la mañana de la aprobación de la reforma laboral, en esta Cámara se estaba, ¿te acordás?, debatiendo la edad de baja imputabilidad y ya circulaba que iban a proponer varias modificaciones. Ante esta situación, el oficialismo en el Senado decidió también enviar el proyecto mucho más rápido para tener tiempos de poder avanzar con con concretar esta ley antes del 1 de marzo. Sí. Hoy estamos a la espera del quórum. A las 14 horas se va a llevar adelante esta sesión. En este momento hay reunión de labor parlamentaria, pero en breve te cuento todo lo que se está trabajando allí. Señor Gonza Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Ya se cruza para el recinto a ver cómo está todo? Exactamente, en un ratito vamos a estar ahí. ¿Por qué empezó la reunión de labor parlamentaria si no estabas vos? Y no arrancó. Yo pensé que no iba a arrancar, ¿en serio? Porque tenía un compromiso con la señorita Fleiderman. Ajá. Acá, de estar aquí presente con Nico Gallardo, informando un Yo pensé que le iban a todo. atrasar ahí, pero bueno. No. ¿Te vas a cruzar para allá? Voy a cruzar para allá, vamos a estar presentes. Sí, porque por lo menos en la previa de esta sesión especial, en donde se va a tratar un tema tan importante como la reforma laboral, hay un tema vinculado al quórum, en donde cuando uno consulta respecto a si está fino a esta hora, a uno le dicen que sí. Entonces hay que estar atento, por lo menos. Perfecto, ahí vemos el recinto de la Cámara de Diputados. A las 14 horas va a ser la sesión, ya está convocada por varios bloques, una convocatoria que tuvo la firma de varios jefes políticos de diferentes bancadas. Si uno mira los bloques que convocan a la sesión, te da el número para el quórum, pero claro, tienen que estar todos, no tiene que faltar nadie, si no va a ser difícil que empiece la sesión. Yo creo que el quórum está para el gobierno garantizado, también la aprobación general. El punto van a ser las modificaciones que haya. Ahí es donde me parece que hay que poner el ojo en esa votación, sobre todo si empieza la sesión. Esos diputados que van a permitir el inicio van a permitir la aprobación. ¿Y qué modificaciones puede haber? Al haber una modificación en comisión, inevitablemente esto vuelve al Senado. Uh-huh. Y si esto vuelve al Senado, y quizá un aliado te diga, y bueno, yo también quiero, ¿o no? Exactamente. Se abre el debate y de esa manera puede seguir el debate en la semana que viene. Mañana debería haber una reunión de comisión en el Senado. Ya está convocada. Ya está convocada. 10 de la mañana. Pensá que ayer, mientras estaba llevando adelante el debate y la firma del dictamen en la Cámara de Diputados, el Senado ya estaba convocando a un plenario de comisiones para poder nuevamente tomar la iniciativa y llevarla al recinto el día viernes 27 de febrero. Así que yo te decía, pensá esto, ya claramente el oficialismo cuenta con números desde tener la firma de ese dictamen hasta, justamente estaba totalmente, me parece a mí, ¿no?, como preparado para que el proyecto vuelva. Te decía que está la reunión de labor parlamentaria, que es la reunión donde el presidente de la Cámara, Martín Menem, se reúne con los jefes de bloques para diagramar cómo va a ser la sesión. Se habla de 8 horas 30 minutos. Me tiraron 11 recién. 8 horas 30, déjame terminar. Bueno, está bien. Hay un cronograma propuesto por la presidencia a los jefes de bloques donde se estimaba 8 horas 30 minutos solamente del debate de reforma laboral, sin contar homenajes, ni cuestiones de privilegio, ni apartamentos, etcétera, todo lo que quiera proponer el resto de los bloques. O sea, solamente con reforma laboral. Esto está ahora debatiéndose en la reunión de labor parlamentaria. Y además, la propuesta del jefe de bloque de La Libertad Avanza es básicamente que se trate el proyecto por títulos. Bueno, de todas maneras, aclaremos una cosa. Acá estamos hablando de 12 horas o 8 horas y media más
suma de homenajes y pedidos especiales, habitualmente apartamento de reglamento, cuestiones de privilegio. Esto puede dar 12 horas. Ok. Después está la votación en particular. Eso y la votación en particular quizá pueda demorarse más de la cuenta porque por lo menos dos títulos pueden tener un debate abierto y un pedido de votación nominal. Las discusiones, a diferencia del presupuesto que vimos ayer en comisiones, en realidad más entre pasillos que en comisiones, hay objeciones sobre títulos. No hay objeciones sobre artículos concretos. O sea que no sé si el problema acá es si votar por títulos o capítulos, sino que... Por eso la propuesta de Bornoloni. El título 2 y el título 26... ¿no? Título 2, que es el Fondo de Administración para el Fondo de Administración Laboral, para financiar despidos, en realidad indemnizaciones, y el título 26, que tiene que ver con la eliminación de estatutos como el del periodista, son los que hoy están en la cuerda floja. Bueno, esa votación en particular iba a ser más larga que las habituales, ¿no? Exactamente. Bueno, son los dos temas, básicamente. Había otro, ¿no? Estaba ultraactividad, está el traspaso del fuero judicial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos temas también estuvieron observados por distintos espacios de la oposición, pero los que mayor cantidad de consenso reúnen son el FAL y también el tema de la derogación de los estatutos, donde... consenso opositor. Opositor para construir una mayoría que pueda, de alguna forma... bueno, la idea principal es poder hacer caer esos títulos, más que modificarlos. Pero bueno, si llegan a lograr una modificación también sería una especie de triunfo, pero ahí es donde están trabajando fuertemente los espacios opositores y por eso, aunque el gobierno tienen que conseguir su mayoría, digamos, porque el gobierno, o al menos yo tengo en claro que ayer nos mencionaba el oficialismo que no está dispuesto a modificarlos. No está dispuesto, va a insistir aparte, con la reacción con la que llegó del Senado, digamos. Claro, en comisión ayer vimos que el oficialismo cede con el tema del artículo 44 de las licencias porque vio que lo perdía, pero no tenía vocación de cambios. Realmente la vocación de cambios vino más de un bloque aliado como el PRO, que de alguna manera te saca la mayoría. Creo que le marcó un poquito la cancha en lo que fue licencias, pero abrió a la apertura a otras negociaciones. De hecho, el PRO está pidiendo tema billeteras virtuales para liquidar sueldos. No sabemos si puede haber una mayoría. Gonza, decime, de tu experiencia en labor, que sos el periodista que está ahí, de hecho te confunden con un diputado varias veces, tenés que sacar el micrófono, se viene intercalando, esto para que la gente que siga la sesión, se viene intercalando lo que son discursos con cuestiones de privilegio. Sí. Esto no pasaba hace 2 años. No. ¿Cómo es que se coordina eso? Bueno, me parece que se va a dar una situación similar, por lo menos a lo que fue la última sesión, donde, recordemos, se votó aquí en la Cámara de Diputados el régimen penal juvenil. Entiendo que esto se hace en el marco de que una vez que se finaliza con una votación, como puede ser en este caso tan importante, o la votación general o la votación de títulos por títulos, una vez que finaliza, un poco se pierde la idea, no solamente por el hecho de que ya pasó el tema principal, sino que se pierde un poco el hecho de la composición de la Cámara dentro del recinto. ¿Y eso importa? ¿O a quien hace la cuestión de privilegio, y le pregunto también a Vero, le importa más ese momento de estar ahí, que lo vean y filmarse y poder tener algún tema para defender ante su electorado? Creo que es un poco y un poco. Entiendo que ahora se utiliza mucho la posibilidad de que eso pueda capturarse y tener algún recorte para redes sociales o para justamente una comunidad, una sociedad que quiere escuchar justamente algunas palabras por parte de sus diputados, sobre todo pensando en los diputados que vienen de diferentes provincias y que hay temas que tal vez a nivel nacional no son la tapa de diario, pero que sí son fundamentales que se puedan nacionalizar, y ese pequeño momento es donde aparece la voz cantante de los diputados. Pero la realidad, Mauri, que me parece que es un poco y un poco. Y por eso encontraron este sistema intercalado como para que se dé en el medio de una sesión y no quede como para el final, donde ya a veces el recinto está semivacío, ¿no? Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple años. Claro. ¿Cuánto cumple? 73 años. ¿Cuánto? 73. 73. Exactamente. Así que yo estimo que seguramente desde el espacio de Unión por la Patria
en cuestiones de privilegio, seguramente habrá espacio o pedirán espacio para poder mencionar, digamos, el aniversario de la presidenta. Esta pelea de que las cuestiones de privilegio no sean al principio empieza, recordás, Vero, con Monzó, sigue con Massa, y tenía que ver con que muchas veces el tema central no solo era seguido por los medios, sino por invitados especiales. Exacto. Entonces, como se hacían al principio, por ahí una sesión, el tema de la sesión tardaba 6-7 horas en empezar, y llegó un momento que, como todos fueron oficialismo y oposición, todos vieron que esto no es negocio para nadie, y ya se empieza directamente. El otro día no nos habíamos acomodado y ya estaban debatiendo sobre el régimen penal juvenil. Exactamente, arrancó. Y la verdad que las cuestiones de privilegio terminan teniendo la misma repercusión que tendrían al inicio de la sesión, porque de una u otra manera frustraban el inicio de la sesión. El que estaba viendo dice, ¿pero qué están hablando esto? Y por ahí no creo que no se quedaba tan enganchado, digamos, además, en un programa de televisión. En muchas veces, en muchas oportunidades, en otros gobiernos se utilizaban también para dilatar. Claro, el comienzo del debate. Del principal tema que se iba a tratar. Claro, sobre todo cuando no había algún acuerdo o tenían alguna parte por acordar. Se usaban para dilatar. Bueno, imagino que estos temas estarán seguramente hoy, se pedirán en el recinto. Y básicamente hay que decir que, en esto me acordaba de vos, de que hablabas de la posibilidad que debatíamos, ¿no? Si hay paro y después de un fin de semana largo, si todos los diputados creo que ni teníamos el paro convocado. No teníamos todavía el paro. No. Imagínate que ya lo visualizábamos con respecto al post-fin de semana largo, y ahora con el paro no solo de colectivos y trenes, en lo que es acá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de vuelos también. Hay algunos legisladores que están complicados. De hecho, me estaba llegando información que, por ejemplo, hay que observar qué pasa con los diputados de Córdoba. Hay alguno que me parece que está complicado para viajar. No estaban contabilizados para el quórum, o sea que no sería una noticia tan preocupante para el gobierno. No estaban contabilizados, pero por una cuestión de... Inclusive podían bajar un capítulo. Claro, pero por una cuestión de no aportar el número, no por una cuestión de complicaciones de viaje. No, exacto. Bueno, aparte Córdoba no está tan lejos. Me parece que se puede, en 8 horas llegás. No sé si sería el ejemplo. Auto. En auto, exactamente. Bueno, cuando vos sabés que no vas a tener vuelo, tenés 2 días, llegás en auto. El problema, lo que decíamos el otro día, es que si vos tenés un vuelo para un miércoles y la sesión es el jueves a la mañana y se suspende el vuelo, y tenés 18, 20 horas, bueno, si estás en Tierra del Fuego, que es donde nació Vero, no podés porque es una isla. No. Pero si hay otros lugares que inclusive tenés 18, 20 horas, yo creo que con la sesión ya domingo, lunes, pedida, por lo menos de palabra, no formalmente, y el paro como una realidad, todos debieron haberlo advertido, haber venido antes, haber llegado por tierra. Pero viste cómo son los aliados. Por ahí algún aliado tiene alguna duda y aprovecha esta situación. O sea, es un buen argumento. Es un buen argumento. Pero bueno, si se convocó a sesión, imagino que el gobierno está tranquilo con eso, ¿no? Bueno, recordemos que tiene que tener por lo menos 129 diputados para empezar. Para comenzar el debate. Si hay quórum, ¿no hay aprobación general? Así tengo que leer el día. Si hay quórum, es muy factible que haya aprobación general. Sí, claramente. O sea, que tenemos que estar 12 horas esperando ese momento y después ver en particular que se cae. Exactamente. Si se cae algo. Si se cae algo. También. Hay que tener eso. Hay que ver si realmente la oposición puede lograr tener estos números para poder, de alguna forma, hacer caer un título. No es tan fácil tampoco. Una cosa es estar trabajando y otra cosa es después ver en el recinto quiénes están en ese momento sentados, quiénes... no es tan fácil tampoco. Gonza, ¿qué te quedó ayer del plenario de comisiones en el que se dictaminó este proyecto? Borroni, el jefe del oficialismo, llegó y dijo, se cambia el artículo de licencias, esto no se debate más. De ahí en más fue como una especie de sucesión de exposiciones, ¿no? Sí, una sucesión de exposiciones donde cada uno hacía su punto de vista, ¿no?, expresado respecto a lo que tiene que ver con la reforma laboral, y después al mismo tiempo todas las noticias que iban alrededor de lo que iba pasando en la comisión, la convocatoria en el Senado rápidamente para ya comisionar a partir de las 10 de la mañana, en lo que sería un acto rápido, ¿no?, de todo el trámite legislativo de aprobación en general del proyecto con las modificaciones que vengan, si es que hay una sola, como la eliminación del artículo 44, o si hay alguna más, y después pasar al Senado rápidamente para que el Senado tenga el tiempo justo para el viernes 27 de febrero, que ahí surge otra pregunta, entre paréntesis, si se van a hacer 2 sesiones en el Senado o si se va a hacer una.
la semana próxima, porque está acuerdo Mercosur. Por ahí se jueves y viernes. Por eso digo, puede ser el viernes tiene que ser reforma laboral porque hay que esperar 7 días. Bueno, decía ayer Gonza, reunión de comisiones, plenario de comisiones, en la que se dictaminó el proyecto de reforma laboral. El diputado de Provincias Unidas, Sergio Capozzi, esto decía. Acá fundamentalmente lo que yo veo es que este gobierno tiene un defecto y una virtud. La virtud es que evidentemente tiene coraje, ha enfrentado desafíos que otros gobiernos no quisieron, no pudieron, no supieron, como dijo algún presidente en algún momento, pero tiene un defecto que es que se arrebata, que va con algunos temas sin haberlos analizados profundamente. Y le acaba de pasar con el tema, por ejemplo, de las enfermedades o accidentes inculpables. Nosotros veníamos trabajando desde la comisión específica del Pacto de Mayo desde el mes de julio, y en ningún momento se trató eso, como tampoco se trató el FAL. Y de repente aparecen esas dos cosas incluidas en este proyecto, que concretamente en el Senado se incorpora al mismo día que entraba a sesiones, y a nosotros nos dan ahora la posibilidad de 2-3 horas para escuchar a distintos representantes de distintas áreas, a donde se mezcla como un cambalache el tema del cine, los estatutos, la estabilidad. Y acá vos tenés luces verdes, que puede ser el derecho individual de trabajo, tenés luces amarillas, que habría que debatir muchísimo más, con el tema del FAL, las indemnizaciones en caso de despido, el tema de las enfermedades, que ahora se decide eliminar el 44, pero no resolvemos este tema que está latente, que es el problema del ausentismo, que afecta a 6 de cada 10 empresas. Entonces esto tenemos que hacer una solución. Yo el día de mañana voy a presentar un proyecto propio, que espero que sea superador, pero esto era un mamarracho. La verdad que esto de hablar del 75%, el 50%, y que yo tengo que denunciar si me lesioné jugando al fútbol o en mi casa porque me caí, bueno, esto no existe en el mundo. Entonces, esto es lo que yo critico de este gobierno. ¿Cuál era el apuro? Nosotros tenemos que tener conciencia de que las relaciones laborales son lo más dinámico que hay en el mundo. Siempre vamos con la legislación atrás de la realidad. Las vacaciones fraccionadas existen, el horario flexible existe, los salarios dinámicos también existen. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Tomarnos el tiempo. Hace 20 años que la sociedad reclama que esas leyes que ya tienen 50, 51 años se actualicen. ¿Era necesario hacer todo apretado en un mes y sin escuchar a los legisladores? Y tenemos problemas, por ejemplo, en la parte que hasta ahora no vi que nadie asumiera este tema, que es la parte procesal. Nos estamos inmiscuyendo en temas procesales que hacen la justicia laboral nacional, capital federal, y también al traspaso de los juicios, habiendo una ley que ya tiene 30 y pico de años, que es la ley Cafiero, que dice cuáles son los límites. Estamos pensando qué vamos a hacer con esos 30, 50, 60 juzgados que cierran, y además que cada uno hoy tiene 10.000 casos. Sergio Capozzi, diputado de Provincias Unidas, el único diputado de ese bloque que firmó el dictamen ayer junto al oficialismo. Aún así, el bloque de Provincias Unidas no tiene definido si va a ayudar con el quórum. Terminó, o por lo menos ya hay un acuerdo de labor parlamentaria, esto es, los jefes de bloque cuando se reúnen con el presidente de la Cámara para definir una hoja de ruta de la sesión. Tiene todo, está ahí adentro, y se tiene un mosquito que le pasa información. Benaim, ¿qué pasó? Sí. A ver. Bueno, se habla de... Se propuso 8 horas 30 de sesión para solamente, claro, debatir el proyecto de reforma laboral, esto es decir, exposiciones, presentación, miembro informante y llegar a la votación en general. Esto sin contar, como bien decías, el tratamiento en particular de cada título. Por otro lado, y sin contar homenajes, cuestiones de privilegio, etcétera, etcétera. Por otro lado, en cuestiones de privilegio se pidieron 8, una cantidad de 8 pedidas por diferentes bloques: Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, La Libertad Avanza. Va a haber un homenaje solicitado por Unión por la Patria, 2 de La Libertad Avanza y también el FIT. Y también se pidió un apartamiento de reglamento del Frente de Izquierda. Todo esto, como bien decíamos, en esta nueva modalidad de que sea intercalado entre el debate del tema principal, que es el proyecto de reforma laboral, y cuando se vaya dando los momentos para poder hablar de esto. Recién, cuando terminó la reunión de la labor parlamentaria, estuvo brindando algunas palabras el presidente de la Cámara. Y parece ser que en esta propuesta que hizo La Libertad Avanza de que se vote por títulos no se llegó a ningún acuerdo
y eso va a quedar en el recinto. Pero sí, porque siempre se va a resolver eso. Finalmente en el recinto. Siempre se resolvió, a ver, es algo que se enredó, me parece, la discusión en diciembre. Cuando vas a votar en particular, si tenés acuerdo, una mayoría para título, y votas título. Si no tenés acuerdo, lo tenés que abrir porque si no se te puede caer el título completo. Claro, bueno, entonces, es muy riesgoso. En este caso yo creo que las objeciones son a títulos completos, o sea que yo no creo que tampoco que haya tanto problema en ir votando por título, lo que sí tenés que juntar los votos, ¿no? Mira, vamos a decir que en realidad Martín Menem, el presidente de la Cámara, habló en diálogo con Cadena 3, confirmó esto que decíamos de que, bueno, esta parte no tiene acuerdo. La radio cordobesa, contame. No, digo que también se puede generar el hecho de, bueno, que tengamos que sumar una hora más a lo que puede ser la duración de la sesión. Porque, o 2 o 3 o 4. No, sí, pero ¿por qué digo? Porque ya hubo experiencias anteriores, ejemplos como para citar de sesiones que no han tenido un acuerdo completo dentro de la labor parlamentaria y que después estas cosas se resuelven en el recinto apenas comienza la sesión, porque entiendo que esto se va a dar al comienzo, ¿no? No necesariamente. No. La votación, la modalidad de votación en particular se suele definir cuando se vota en particular. Exactamente, ahí se va a proponer, se va a hacer una moción. Una anomalía lo que hubo en diciembre, y bueno, se terminó cayendo un capítulo entero cuando la objeción eran 2 artículos. O sea que en ese momento, de hecho se acaba de hacer de forma muy prolija en la sesión en la que se aprobó el régimen penal juvenil. Se hizo de forma muy prolija, donde el único artículo que tenía objeción, se abrió la votación y se hizo de manera nominal, ¿no? Sí, el resto fue a mano alzada. El resto fue a mano alzada. Exactamente. Porque aparte a nadie le interesó. Del 1 al 11 fueron en mano alzada. Recordemos, en la votación nominal, en particular, si a ningún diputado o si a más de 10 diputados no les interesa votar nominal y que se sepa que se vota a mano alzada. Tal cual. O sea que por eso hay alguno que dice, bueno, yo quiero dejar constancia de que mi voto en tal artículo es diferente a mi bloque. Bueno, para que se entienda, pedí votación nominal. Para que se entienda, tiene que ver con que alzada la mano no se registra y con la votación nominal se puede ver a través de la web. Bueno, me sigue llegando información. Tremendo. Y va en sintonía con lo que estábamos diciendo, que Martín Menem cuando sale comenta que no hubo acuerdo. Pero no solo en esta situación. Aparentemente la propuesta que veníamos diciendo de que sean 8 horas 30 de debate, etcétera, etcétera, no tuvo acuerdo con el resto de los bloques, y esto quiere decir de alguna forma que la estructura de la sesión, los segmentos, la cantidad de oradores y modalidad de votación, si va a ser por artículos, por capítulos o por títulos, se va a resolver absolutamente todo en el recinto. Por lo que esto habla de que vamos a estar con muchas horas más. Se va a cargar el tiempo, ¿no? Porque hasta que se pongan de acuerdo la cantidad de la totalidad del pleno, digamos, esto lleva mucho tiempo. Una sesión que tiene un solo tema, que es reforma laboral, pero que bueno, tiene este nivel de intensidad en el debate. Nosotros también tenemos intensidad, la tuvimos esta media hora, ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes,
que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada acá con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos esperando la sesión que va a empezar a las 14 horas para debatir la reforma laboral. Recién, obviamente, nos están viendo de todos los bloques, todos los asesores, diputados, también la gente que está siguiendo la sesión. Y me decían, aclarar, por favor, Provincias Unidas, por lo menos hasta ahora, tiene decidido no dar quórum. Sin Provincias Unidas el gobierno puede llegar a una mayoría, pero pese a la firma de Sergio Capozzi no daría quórum el resto, ni tampoco Capozzi. Por lo tanto, el gobierno necesita de los partidos políticos que ayer firmaron el pedido de sesión, ni más ni menos, algunos partidos provinciales como Tucumán, como Neuquén, como Misiones, que es socio de Salta, además de los aliados habituales, para que la sesión comience en menos de una hora. ¿Esto es así, Vero? Esto es así, efectivamente. Sí, en Provincias Unidas recordemos que ya desde ayer se había anticipado que hoy no iban a dar el quórum, aunque estaban en duda los representantes de la provincia de Córdoba, que bueno, tienen vuelo propio, sabemos, y en ese sentido estaba en duda. A mí me dicen que tal vez 2 de esos representantes estén complicados para poder llegar. ¿Dos representantes de qué provincias? La provincia de Córdoba. Ah, bueno, pero ya dijimos que esos, ya si no daría quórum Provincias Unidas, digamos que no los espera el gobierno. Bueno, no, es que yo te decía que igual ellos tienen vuelo propio, o sea, dependen muchísimo de las definiciones también del gobernador de la provincia de Córdoba. Ahí concedo lo que decís, ahí no se puede decir mucho porque no hay vuelo necesariamente, no hay 8 horas. No hay vuelo. Mirá, estaba viendo porque sabemos que el presidente de la Cámara, Martín Menem, puso a disposición autos para poder traer algunos legisladores que están en otras provincias. Citando de Tierra del Fuego. Iba a confirmarlo. Los 2 diputados de la provincia de Tierra del Fuego, La Libertad Avanza, están en el Porque Congreso. si le ponían auto, ya tenías que ir a Chile y volver, ya era muy complicado. Tenés que cruzar a Chile, tenés que cruzar la Barcaza, tenés el estrecho de Magallanes. En auto, te digo, ¿cuánto? Y con toda la furia, si venís muy sin frenar nada, 2 días. Y si frenás un poco, 3. 3, exactamente. Claro, es como ir al sur está muy Brasil. complicado. Es como ir al sur de Brasil, exactamente. Hay reunión de bloque, me dijeron, del bloque del oficialismo en este momento. Ahora, en la previa de, bueno, antes de entrar al recinto, se está reuniéndose ahora. Sí, la sesión es a las 14 horas. Debería el oficialismo tener garantizado el quórum. Uno imagina que se hizo la convocatoria con estos aliados que comentábamos recién. 129 decíamos que por lo menos tienen. Algunos ayer, y nosotros mismos que hacemos poroteos constantes, hablábamos de que se podía extender a 131, 132. Es la suma, para ser completo, no somos ningunos cientistas. Agarramos los bloques que acompañan los pedidos de sesión, lo sumamos y nos da quórum. De hecho, no es casual que el presidente de la Cámara, Martín Menem, busque esos bloques, algunos son monobloques, por ejemplo, el de Neuquén, para poner la firma y un poco anunciarnos a todos, a los periodistas, a la población, tengo estos respaldos para ir por la aprobación de la reforma laboral que, recordemos, hoy no va a ser ley,
porque como ya tuvo cambios en comisión, la sesión comienza con la certeza de que hoy no va a ser ley, pero lo anticipaba recién, como todo, Verónica Benaim, mañana 10 de la mañana en el Senado están listos para tratar lo que corrija diputados, ¿no? Están listos porque en comisión, en plenario de comisiones ya está convocado. Patricia Bullrich rápidamente aceleró también en el Senado de la Nación porque recordemos que estamos en el marco de sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo y que finalizan el 28 de febrero. Es decir que teniendo en cuenta los plazos y que técnicamente en el Senado, una vez que se trate en comisión y haya firma de dictamen, se tiene que esperar una semana. Están calculando esos tiempos, les daría así, con esta instancia, poder sesionar el día viernes 27 de febrero. Vamos a tener un lindo fin de semana. Vamos a tener un lindo fin de semana y están avanzando otras cuestiones en el Senado, porque ayer hubo también reuniones de comisiones, tuvo dictamen el acuerdo Unión Europea con Mercosur. Tuvo dictamen hoy algo que es un tema específicamente del Senado, que es, digamos, avalar el pliego de, en este caso, Fernando Iglesias como embajador de Bélgica. Exactamente, no, es de Unión Europea, ¿no? De Unión Europea, con sede en Bélgica. Que tiene sede en Bruselas. Bueno, recién estábamos con Gonzalo acá, que estaba a mi derecha, a la izquierda de la pantalla. Se cruzó al Congreso, se cruzó al Palacio para ver cómo está todo, cómo empieza la sesión y vamos con él. Bueno, Mauri, Vero, aquí estamos nosotros ya trabajando muy cerquita de lo que es el Salón de Elia Parodi, donde las puertas, giro a mi izquierda, están abiertas, porque ya lógicamente terminó la reunión de labor parlamentaria. Sí hemos visto a muchos colegas que están trabajando en los pasillos para ultimar algunas informaciones antes de que comience la sesión. Por ahora la realidad es que el clima es de mucha tranquilidad, estamos a un poco más de 20 minutos, ¿no? Para el comienzo de la chicharra, por lo menos, que es cuando comienza la convocatoria a esta sesión especial, recordemos, a partir de las 14. Así que por ahora lo que puedo contar es que el clima es bastante tranquilo. A las afueras el clima lógicamente es otro, con el vallado, con las agrupaciones que ya están en cercanías, digamos, cercanías porque obviamente hay un vallado delante de ellos, de lo que es la avenida Callao o Entre Ríos. Así que la realidad es que aquí el clima, por lo menos en las cercanías al recinto, es de mucha tranquilidad al momento. O sea, ves hoy un clima mejor que el de hace una semana cuando tuvimos bastantes disturbios mientras se debatía esto en el Senado. ¿Crees que hoy no hay un marco para que se repitan esas situaciones? A ver, una cosa es lo que sucede acá adentro, o por lo menos en las cercanías al recinto, y otra cosa en las calles. Por lo menos sí ya se escuchaban sonidos de bombos, banderas, te diste una vuelta para llegar ahí, Gonza. De izquierda y demás. No, ¿te diste una vuelta por la calle? No, Mauri, no. ¿Cruzaste de una? Claro. Crucé la avenida Rivadavia y pude observar ya las banderas altas, porque son esta especie de banderines con los palos, y el sonido de los bombos, y aquí adentro por lo menos miro hacia mi derecha, a mi izquierda, mucha tranquilidad lógicamente, algunos diputados que se acercan generalmente a hacer una ofrenda a la Virgen María, y también la realidad es que por ahora no vemos mucha circulación de los mismos porque lógicamente están ultimando detalles antes de la reunión de la sesión especial, y además recordemos que generalmente posterior a la reunión de la labor parlamentaria también hay reuniones internas de bloque y por ende después suelen bajar todos juntos hacia la sesión cuando comienza a sonar la chicha. Es curioso, Gonza, y creo que no es habitual que después de la reunión de labor, que es cuando se reúnen los jefes de bloque con el presidente de la Cámara, cada bloque tenga su reunión. Habitualmente suele ser al antes. Revés. Sí, ¿O no? Es al revés. Pero, ¿qué decís vos? No, sí, al revés. Habitualmente, en realidad, ya se reúnen previo a la labor, porque obviamente organizan también sus posiciones, cómo van a llegar al recinto. Eso después se debate en labor y ingresan al recinto. ¿Qué opinás, Gonza? ¿Por qué pasó al revés esta vez? No, lo que digo es que en varias situaciones, cuando finaliza con tiempo entre la finalización de labor, que no suele ocurrir siempre, sino en algunas ocasiones, entre el comienzo de la sesión y la finalización de la labor, hay algunas cuestiones que
me imagino los bloques deben organizar en base a, bueno, si hubo acuerdos o no respecto al cronograma y demás. Claro, exactamente, porque después lo que vemos, o después también está la otra cuestión, que se agrupan tal vez los bloques donde habitualmente están ordenados aquí en el Congreso, en el Palacio, y suelen bajar todos juntos. Es decir, no hablo siempre de reuniones formales, sino a veces, en algunos casos, de reuniones informales para luego bajar aquí al recinto. Recordemos, bajar todos juntos al recinto, no necesariamente ocupar las bancas todos juntos. Algunos se quedan atrás de las cortinas, claro, ¿no? No ocupar las bancas, claro. Generalmente sí, lo que pasa es que tenemos que recordar que hay pisos hacia arriba donde están las oficinas y suelen bajar, es verdad, bajan a esta zona. En algunos casos van al recinto y en algunas otras se quedan en las afueras esperando a ver si básicamente hay quórum o no, y en base a esa acción, bueno, en definitiva van a sus asientos o no. Y se asoman en las cortinas, ¿no? Viste que se asoman en las cortinas. Desde el palco de prensa se ve como la oposición del momento, porque todas han hecho lo mismo, se asoman por las cortinas a ver llegan, no llegan, ¿viste? Y te ven la transmisión tuya. Sí, se ve esa imagen. Claro. Sobre todo para ver el famoso cartel, ¿no? Cuánta asistencia hay al momento en el cual algún diputado se puede asomar a la puerta para ver, bueno, como el famoso pispear, a ver cómo va justamente el quórum al momento en el cual se asoman, y ahí en base a eso, bueno, ya se van dando cuenta el panorama que hay, también porque hay muchos legisladores que capaz que todavía están parados, ni siquiera están sentados, pero ya se ve un panorama de quórum o no. Lo cierto es que sí, lo informado antes es que posiblemente estemos hablando de un quórum fino, que hasta último momento tal vez no sepamos en definitiva si esté asegurado o no. Pero bueno, la realidad es que esto no lo podremos saber hasta más cerca del comienzo de la hora 14, ¿no? En la República Argentina. Así que estaremos atentos. Mientras tanto, movimiento que ya empezamos a ver, por eso giré a mi derecha. Ahí lo veía al diputado Julio Moreno Valle, la veía la diputada Patricia Vázquez y algún otro diputado si creo que era Picat, el diputado Picat. Si te parece, Gonza, nos vamos y volvemos, ni bien tengas ahí un testimonio, ¿te parece? Dale, sí, porque ya estamos empezando muy de a poquito, hay que decirlo, muy de a poquito estamos empezando a ver el movimiento de los legisladores. Perfecto, gracias Gonza, volvemos enseguida. Vero, si hoy, después de la sesión de hoy, la Cámara de Diputados cierra hasta marzo. Bueno, habrá que ver qué va a suceder. Bueno, viste que Milei incorporó un proyecto más en la agenda de extraordinarias, pero que evidentemente ese proyecto le serviría también en su discurso del 1 de marzo para empezar a convocar un tema a tratar inmediatamente en el periodo de sesiones ordinarias. Si hablamos de lo que es el financiamiento universitario y el tema de los salarios, los saberes docentes. ¿No ves que la semana que viene ese proyecto tenga un debate en comisiones en diputados? Difícil. Aparentemente no. Aparentemente no, pero en este caso habrá que ver. Yo creo que la Cámara de Diputados, con esto cierra su febrero. Cierra su periodo verano de extraordinarias, exactamente. Que viene de dos extraordinarias muy buenas el gobierno. El gobierno el año pasado tuvo, y el año pasado tuvo un muy buen febrero, donde, por ejemplo, logró suspender las primarias, si mal no recuerdo, también algunos otros temas referidos a la agenda de seguridad, y después tuvo un mal año parlamentario, el peor que se recuerda en un oficialismo. Sobre todo hasta octubre. Claro. Después de octubre fue modificándose un poco. Bueno, por eso, pero tuvo muy de buen julio a febrero. octubre el año pasado fue impresionante cómo la oposición logró coordinar agenda, imponer temas y coordinar esta mayoría, ¿no? Opositora, esta construcción de mayoría opositora en los votos. Después de octubre se empezó a desinflar. Pero después del 20 de octubre, porque hasta el 10 de octubre ya todavía había sesiones. Fue noviembre y bueno, ya después cambió la composición, recordemos. Y el 10 de diciembre tenemos otro congreso. Hoy la oposición no está mostrando una coordinación, o no estaba ni siquiera buscando una coordinación. De hecho, se presentaron varios dictámenes ayer en el plenario de comisiones. O sea, no es que la oposición reunió un texto en común. Hay varios dictámenes que se fueron presentando, incluso dentro del Interbloque Unidos. Uno fue el de Encuentro Federal, otro el de la Coalición Cívica. Claro, y de todas maneras,
cuando pasó en diciembre que un capítulo del presupuesto se cayó, no fue parte de una coordinación opositora, sino simplemente que diferentes bloques opositores decidieron no votarlo por un artículo. Encima tampoco era una cosa que se oponían a todo el capítulo. Hoy puede pasar lo mismo o no, pero es cierto que no tenemos una coordinación opositora, pero sí una modalidad de trabajo en extraordinaria que es enero tranca, febrero pateemos penales todas las semanas. Y se pone un plazo fijo porque en realidad la extraordinaria tiene eso. Termina de ser extraordinaria el 27, 28. Exacto. Y ya el 1 de marzo ya no hay 1 de marzo, chance. ¿esto qué significa? Que a partir de la otra semana de marzo, la primera semana de marzo, cualquier diputado puede marcar agenda con un proyecto. Bueno, y la verdad que eso hasta ahora al gobierno le viene saliendo, ¿no? Los aliados que tiene lo ayudan en ese febrero, ¿no? Exactamente. Pasó el año pasado, pasó ahora, veremos hoy, ¿no? Veremos qué va a suceder hoy. Yo, en principio, lo que sí tengo es que tienen el número. El quórum está garantizado. Y lo que dijo Benaín hoy es si hay quórum hay aprobación general. Hay aprobación Mirá que general. me lo llevo de acá y lo repito, me lo adjudico. Aparte, y tipo, no sé, medianoche se me hace a mí que puede ser. Me parece que la aprobación general, si dicen 12 horas, quien dice 12 dice 13. 13, sí. Me parece que estamos hablando, y aparte encima lo más picante va a ser la aprobación en particular. Por eso mismo, hablamos de la general. Cuando sea la general ahí nos mensajeamos. Claro, igual estoy pensando en voz alta, porque si la votación en particular se demoró mucho en la Cámara de Senadores porque se leyeron los cambios ahí. Cosa que nunca pasa, eso se hace en comisión. Sí. Ayer en la comisión se emitió un dictamen sin el artículo más resistido, o sea que tal vez la votación en particular tampoco sea tan compleja. Tan lenta. Porque me parece que se vota título 1, título 2, que puede ser el cuestionado, se vota nominal, título 3, y así seguís. Sí, bueno, un poco así sucedió en el Senado. Recordemos, la propuesta pero había que leer los cambios, ¿viste? Que se hacía. Sí, 8 horas 30. Bueno, así pasó con imputabilidad también. Exacto, fue bastante ordenada la votación. Sí, 8 horas 30 en el digamos, toda la exposición hasta la votación general y le agregamos 2 o 3 horitas de lo particular. Capaz que menos. Menos. Capaz que menos. 1 de la mañana te escribo. Sí, yo creo que también el tema de las cuestiones de privilegio y todo ese tipo de cuestiones pueden llegar a ampliar. Eso sí, bueno, ahí se va a ir corriendo, depende de cómo se vaya intercalando. Le tengo más miedo a eso. Recordemos que decíamos que son 8 cuestiones de privilegio las pedidas. ¿Solamente 8? Solamente 8. Bien. Recordemos que hay 4 homenajes y hay un apartamiento de reglamento también. No, esto va a ser durante la sesión intercaladas. No hay, digamos, todavía no, a mí no me pasaron la organización de cómo va a estar partido. Me lo acaban de pasar. Ah, pero vos estás muy arriba. Bueno, mira, ya están ingresando los diputados de La Libertad Avanza. Es a las 14, recordemos. Sí, ya se están sentando. Dictámenes a reglamento, sí. 1 hora 40 minutos. Sí. Pues son 5 expositores de dictámenes, esto es, quienes presentaron dictámenes individuales, 40 individuales de 5 minutos, 3 horas 20 minutos, bloques a reglamento, 3 horas 14 minutos, votación 5 minutos. 8 horas 19 minutos es lo que daría el debate general de la ley de modernización. Después está el tiempo de aislamiento de la bandera 10 minutos, lectura de resolución 5. Y después, claro, a esto hay que agregarle lo que tiene que ver con las cuestiones de privilegio. Acá me dicen, no hubo acuerdo, se dirime en el recinto. El formato de tratamiento express es este que así lo definen algunos sectores de la oposición, que se va a extender 12 horas, 13 horas seguro, porque va a haber varias cuestiones de privilegio. La verdad que si tenés los votos, sos oficialismo, no te tenés que preocupar tanto, porque el día que se vote, el momento que se vote, digo el día porque puede ser mañana, tienen que estar ahí tus soldados y además, eso va a pasar. Eso por un lado, y además esto da chance a que si alguno no pudo venir hoy, a partir de las 0 horas no hay paro de transporte. Recordemos que el paro es 24 horas. Sí, de todas maneras. O sea, si vos votás a... Bueno, pero el quórum no, yo creo que en este momento el quórum no es un problema, pero en todo caso, si vos tenés un problema a la hora hasta llegar a la votación general, tenés un montón de tiempo. De hecho, ayer circulaba una sesión de 20 horas. Porque claro, o sea... Es increíble que hablemos de esos números. ¿Te acordás? Es un tema solo.
Pero te acordás es que... un tema solo. Pero ¿cuántas hemos pasado trasnochado acá de largo, tema, te acordás? O sea, los experimentados acá que venían hace 25 años o 30. Bueno, o eran 15, varios, sí, pero bueno. Hemos 10 estado. temas en un día? En algunas, en otras no. En otras no tanto. Hemos estado acá con votaciones a las 7 de la mañana. Yo me acuerdo de la reforma previsional en el gobierno de Mauricio Macri, 7 de la mañana Te se hablo votó. de más atrás. No, bueno, pero yo me estoy acordando. Pelea con el campo. Pre-125. Claro, pero yo te hago un ejemplo concreto de cuando se debatía un solo tema, como la reforma previsional, 7 de la mañana se votó. Lo recuerdo muy patente porque no solo dormí en el recinto, sino que tenía que salir inmediatamente. No, afuera. No dormí. No dormí. Estuve en el recinto. ¿Estuviste en el recinto? Era muy jovencita y tenía esa... Hoy ya no, ya te era muy manija y ahí me podía aguantar todo. ¿Y ahora no sos manija? No, ya estoy grande. Tengo 40 años cantando. En el recinto. Ahora me duermo de vieja. Claro, no es por la expectativa. Ahora me duermo de grande. No, pero bueno, en otros tiempos cuentan que si era un tema solo, en realidad los debates, había mucha, Fredes es el que tira muchas historias, había mucha obsesión por salir a las 7 de la tarde porque era el horario prime time, y después de eso se entendía que los discursos no se escuchaban. Exacto. Entonces se diluía la sesión, sí. Y un poco se sumó la cuestión mediática, la cuestión de YouTube, que en cualquier discurso, cualquier hora puede llegar a tener repercusión. Se viraliza hoy. Se viralizó, por eso no también la cuestión de privilegios se entendió de que no necesitas cuando empieza la sesión. Claro. Si total, se va a ver igual en cualquier momento. Vamos de vuelta al móvil con Gonza. Bueno, Mauri, nosotros estamos observando que aquí nosotros, mientras observamos el movimiento, ya algunos diputados de La Libertad Avanza, diría en un gran porcentaje, como ustedes los comentaban recién por la observación que hacían, ya están dentro del recinto. Nosotros por ahora, por lo que vimos hasta el momento, no hemos visto muchos diputados que no estén vinculados al bloque de La Libertad Avanza. Sí, no hemos visto pasar muchos diputados, te diría, por lo menos no recuerdo ahora de memoria rápida, algún diputado que no pertenezca a La Libertad Avanza, pasar por lo menos por aquí, por esta zona, teniendo en cuenta que igual estamos a 10 minutos del comienzo de la chicharra para lo que es el comienzo de la sesión, el famoso llamado, por así decirlo, a través de la chicharra para que los diputados puedan tomar sus asientos en las bancas, pero la realidad es que todo esto lo vamos a empezar a ver o en este momento o minutos posteriores a que finalicemos esta salida, porque seguramente la llegada del resto de los diputados que no sean oficialistas va a ser de manera masiva y te diría todos en conjunto hacia el recinto, y después veremos qué posturas toman cada uno a la hora de dar quórum o no. Bueno, va a estar Orson Bond desde las 2 de la tarde, recordemos, para seguir en detalle toda la sesión. Sí, señor. Gonza, entonces por lo pronto lo que ves es que vemos ahí sectores del oficialismo que ya se están sentando. Pero ahí vemos un medio. Tempranitos. Sí. Tempranito, esto es a las 2, no hace falta tan temprano. Temprano. Tenemos hasta las 2:30 de tiempo de espera para juntar los 129. También veo algunas bancas del medio, no esperaba la verdad que ya hubiera gente tan temprano, se ve que están bastante ansiosos. En el fondo también algún diputado, en el fondo ahí donde se ubican algunos radicales, no necesariamente están sentados, recordemos que si no se sientan es lo mismo que nada, por ahí mucho va a sondear, muchos van a sondear. Me parece que está entrando el MID. ¿Cómo decías, Me parece Vero? que lo vi a Falcone entrando por el MID. ¿Lo viste a Falcone? Bueno, sí, los aliados del MID. Los aliados, sí. ¿No? Y esto va a ser así hasta que en algún momento haya 129, el horario tope, recordemos, 14:30. Decime, Gonza. Sí, bueno, perdón, para cerrar, Eduardo Falcone, que hoy estuvo en los pisos de Diputados Televisión, que ha sido muy concreto en los puntos a favor y en contra de esta ley, que según su postura hoy iba a haber quórum, que la ley se iba a aprobar seguramente en general, por eso no es una sorpresa, ¿sí?, que esté ubicado, por ejemplo, Eduardo Falcone del MID dando el quórum desde temprano, si es que ustedes lo pudieron observar allí desde el monitor, así que, de todas maneras... Sí, incluso firmó, adhirió, digamos, ayer el pedido de convocatoria. Claro. Obviamente lo contamos como aliado, solo lo estábamos mencionando. Bueno, recordemos, la franja derecha del recinto, oficialismos, esto siempre es así, cualquier oficialismo está ahí. La franja izquierda, habitualmente el bloque opositor más numeroso, que en esta etapa de la historia es Unión por la Patria, y en el medio se amontona el resto,
los más aliados al gobierno más cerca del gobierno y los más opositores del gobierno más cerca de la oposición más grande. O sea que ahí se va a ir llenando el recinto. Gonza, nos despedimos, ya seguramente te va a saludar Horacio en breve, buen trabajo. Un gran placer, Mauri, abrazo para vos y para Vero. Buen laburo. Qué lujo nos dimos, que tuvimos a Gonza acá, después pudimos correr hacia el recinto, que es la imagen que estamos viendo ahora, 14 horas, Vero, sesión, y la expectativa de que haya quórum para el gobierno y de que se apruebe la reforma laboral, dice Vero, en no antes de 12 horas, y después una votación en particular que puede llegar a tener o no alguna sorpresa, ¿no? Hay que ver entonces qué va a pasar, decíamos, ¿no? Hay dos puntos sensibles o con mucho apoyo opositor, el FAL y la derogación de estatutos. Hay que ver qué va a suceder ahí en lo particular. Gracias, Vero, por esta hora. Gracias a ustedes también. De nada, Ya sigue Mauri. Horacio Bon. Nos quedamos con la sesión. Mañana de vuelta acá a las 13 en La Bancada.